Listo, ya estoy por acá. Hola, tío Freddy. Bueno, ahí ya está ingresando Patro también. Entonces yo creo que ya podemos comenzar. ¿A quién le gustaría colaborarnos con la oración? Aunque a mí me encanta escuchar al tío Lalo orar. Sí, sí. Hola. ¿Sí? Sí, ¿le ¿Lo gustaría hacemos? colaborarnos? Hola, Mafe. Sí, tío. Bueno, Sí, le gustaría colaborarnos con la oración, entonces. listo, Mauro, gracias, Dios les bendiga. Mauro, en el Salmo 30, para todos, familia, buenas tardes, Dios les bendiga. Salmo 30, el versículo 2. David estaba pasando por un momento difícil ahí de prácticamente de muerte. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 32, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hermoso Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar por esta promesa, Señor, porque está puesta en esta palabra, Señor. Él estaba pasando por un momento difícil de muerte y tú lo sanaste, Señor. Lo dice tu palabra y así es, Señor, y lo creemos también nosotros, Señor. Padre, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Te glorificamos, Padre precioso. Te glorificamos, Señor Jesucristo. Espíritu glorioso, Espíritu poderoso, bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a ti, mi Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, poderoso Señor Jesucristo. Espíritu Santo, sana, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, liberta y sana, Espíritu Santo, nuestras familias. Espíritu de Dios, Espíritu divino, sana nuestros hogares, sana esta familia, Espíritu precioso. Obra poderosamente, Espíritu divino, en sanidad divina. Obra, Espíritu de Dios. Obra, Espíritu Santo, glorifícate grandemente, poderoso Espíritu Santo. Obra poderosamente en sus cuerpos, Espíritu Santo, que cada cuerpo quede sanado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Espíritu divino. Para la gloria tuya, Señor Jesucristo, siempre será. Siempre te glorificaremos, Señor Jesucristo, en cada milagro, en cada bendición, en cada sanidad. Siempre la gloria y la honra siempre será para ti, maravilloso Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios sea en este momento, en esta reunión tan hermosa, tan linda, Señor, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra y creemos en tu palabra y sea el poder del Espíritu Santo haciendo armoniosa esta reunión, sea con el poder tuyo, Espíritu Santo, para que esta reunión tenga gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión. Bienvenido, poderoso Espíritu de Dios, a esta reunión para la gloria tuya, mi Señor Jesucristo. Sea el poder del Espíritu Santo de Dios, dándole sabiduría, inteligencia, más entendimiento a Mauricio, que Dios lo ha utilizado en este tiempo tan hermoso para que Él sea una guía, para que Él nos ayude a crecer en fe. Muchas gracias, Dios de la gloria, por esta vida tan hermosa, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús está hecho para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a continuar con la lectura del capítulo 18. Vamos a continuar en el versículo 15 y bueno, vamos a ver si alcanzamos a completar el capítulo, que pues yo creo que sí lo completamos porque, digamos, como es continuación de lo de ayer, no es tan complejo. Entonces creo que no hay que ahondar tanto, pues, y también para que tengamos más tiempo de aportar todos. Bueno, entonces leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces continuamos. Dice, aquí nuestro Señor estaba hablándoles, digamos, acerca de la misericordia, y aquí vamos a ver un poquito más de la práctica de la misericordia, ¿listo? Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí vemos algo importante y es que nosotros podemos reprender es a nuestro hermano, ¿sí? Tiene que ser alguien, un hermano en la fe. Nosotros no podemos reprender a la gente del mundo. Eso es algo que debemos tener claro porque la gente del mundo no va a entender, mientras que un hermano en la fe sí va a poder comprender de qué es de lo que nosotros le estamos hablando, ¿sí? Entonces, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, entonces aquí ya veríamos que posiblemente hay un corazón endurecido, o un corazón con piedras, o un corazón con espinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le puede ayudar a él? Tomando, dice, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces acá vemos que
ya nosotros vamos a querer colaborarle y necesitamos ayuda de testigos, ¿sí? Entonces, para que quede como constancia de qué es lo que nosotros le estamos hablando, para que se pueda llegar a algún acuerdo, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Digamos, la palabra, también nuestro Señor nos dice que dos o tres son los que dan testimonio. En el caso del Padre, dice dos son los que dan testimonio. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso es necesario que no sea el testimonio de uno solo, sino de dos o más. ¿Sí? Esa parte es muy importante. Entonces, luego continúa. Si no los oyere, bueno, aquí podríamos ver otra cosa. Digamos, aquí nos habla de si no los oyere, pero si sí los oyere, pues cabe las mismas palabras de arriba. Has ganado a tu hermano o han ganado al hermano. ¿Por qué? Porque ya no fue uno solo, sino ya fue acompañado por otras dos, por otra o por otras dos personas. Bueno, entonces aquí dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, ¿quién es el que se debe enterar de último? La iglesia, ¿sí? Cuando hay alguna situación, cuando hay algún problema, cuando hay alguna, de pronto, discrepancia, cuando hay alguna cosa así como que, alguna diferencia, hablando espiritualmente, ¿no? Está hablándolo espiritualmente, no carnalmente, sino hablándolo espiritualmente. Entonces, primero, nosotros debemos tratar de hacerle volver a él. Segundo, debemos llevar a una persona o a dos personas para poderle ayudar y que haya una mayor convicción y también para que haya testimonio, ¿sí? Para que hayan testigos de lo que se está intentando hacer, que es buscando, digamos, que él vuelva. No es para juzgar, no es para criticar, ¿sí? Eso es muy, muy importante en esta parte. Entonces, aquí ya nos dice, que el último que se debe enterar, ya después de uno, ya después de ir con un testigo o dos, es la iglesia. Y pues por lo general, desafortunadamente, este orden no se sigue. Por lo general, cuando a veces uno ve la falta en alguien, uno corre a contarle o acusar ante el pastor y pues eso la verdad, aquí la palabra nos dice que no se debe hacer. ¿Sí? Esta ya es la última instancia. ¿Sí? Entonces ahora sí, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, y pues que la cabeza de la iglesia, conocemos que es Cristo, en este momento, pues de acuerdo a cada congregación, la cabeza es el pastor general o el pastor principal de cada congregación. Entonces, y si no oyere tampoco al pastor de la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Tenle como si él fuera un incrédulo. ¿Y qué se hace con los incrédulos? Lo que nos acabo de decir. Nosotros podemos solo hablarle para tratar de corregir al hermano, no al incrédulo. Entonces, al incrédulo nosotros no le podemos hablar de cosas espirituales porque no las va a entender. ¿Sí? Entonces, aquí específicamente Jesús nos está mostrando qué es el paso a paso a seguir cuando haya alguna confrontación, cuando haya algún inconveniente, algún malentendido dentro de la congregación o con un hermano en la fe. ¿Sí? Entonces, aquí continuamos y acá vemos una partecita de lo que ya hemos hablado del tema de atar y desatar. Dice, perdón, le doy ingreso a alguien aquí. Aquí, ya, listo. Bueno, entonces continúa, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, vemos que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, hay un registro en el libro de los cielos. ¿Sí? Esta partecita es muy importante del registro que queda en los cielos porque, digamos, por eso que fue que he tenido curiosidad de pronto de saber cuándo fue la primera vez que fui a una iglesia cristiana, que fue cuando el tío Lalo estaba de diácono. Entonces, por eso un día le pregunté al tío Lalo, si de pronto llega a recordar cuándo fue la fecha de ese evento, sería súper, porque esa fecha es importante hablando espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento en el que yo me registré, pasé a ser hijo de Dios. O bueno, no tanto registrarme como aquí, como llenar un papelito, sino registrarme de corazón, ¿sí? O sea, en ese momento en el que yo escuché la palabra y en la cual comprendí que Jesús era nuestro Salvador, ese momento y cuando lo acepté y recibí al Espíritu Santo es muy valioso y en los cielos está registro de ello. Entonces vemos que esta partecita se podría relacionar con atar, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Y aquí, por eso nuestro Señor, después de decirnos que cuando ya esta persona no oyere
ni me oyere a mí, ni oyere al testigo, ni oyere a la iglesia, entonces le tenemos por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente, espiritualmente hablando, su nombre es borrado del libro de la vida, ¿sí? No por nosotros, porque nosotros buscamos con misericordia ayudarle para que su nombre no fuese borrado, pero cuando él ya lo rechaza y rechaza directamente a la iglesia, eh, el nombre que está rechazando es el nombre de Cristo. Listo. Bueno, entonces aquí cuando nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, el ejemplo que puse pues es para todos. Cuando nosotros conocemos a Dios y somos registrados como hijos de Dios en los cielos, en este momento venimos a ser atados al reino de los cielos. Y acá, ¿por qué nos dice esto nuestro Señor? Dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, porque nos acaba de mostrar cómo es el proceso a seguir para desatar a un hermano que en este momento se opuso primero a uno como hijo de Dios y segundo, se opone a los testigos y tercero, se opone a la misma iglesia. ¿Sí? Entonces, esta partecita es importante porque aquí vemos otro contexto importante de atar y desatar. ¿Sí? Esta parte, pues espero que haya quedado claro, pues hubo un poquito de interrupciones porque estuve ahí aceptando nuevos participantes. espero haber sido claro, pero pues esta partecita me gustó mucho. Un nuevo contexto de atar y desatar, súper lindo. Bueno, después continúa nuestro Señor diciendo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque nuestro Señor, después de mostrarnos el desatar, porque aquí está hablándonos de desatar a un hermano, aquí nos está mostrando también el por qué la necesidad de ir con el testigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, y aquí nos muestra claramente que antes de ir a hablar con ese hermano, se debió haber orado por el hermano. ¿Sí ven? Entonces, por eso dice, otra vez os digo, no nos está diciendo la primera vez, dice otra vez, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, acá nuestro Dios lo que nos aconseja es, antes de ir a hablar con mi hermano, yo debo orar al Padre. La segunda ocasión, cuando ya él no me escucha, busco a otra persona o a otras dos y ya los tres o los dos debemos orar por esa persona. ¿Sí? Y ahí tenemos el respaldo del Padre. Después, el pastor, obviamente, o la iglesia, la congregación, va a orar también por el hermano. Pero ya vemos que es por el libre albedrío que este hermano no quiere volver definitivamente y no quiere aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, algo que no quebranta es la voluntad de nosotros, porque eso es lo que nos hace ser humanos y eso es lo que nos hace ser tan especiales, nuestra libertad de elegir amar a Dios. Entonces, por eso acá, nuestro Dios nos aconseja que nosotros podemos interceder, ¿sí? Por esa persona, pero no le podemos obligar. De igual manera, Dios tampoco le puede obligar. Entonces, esto se aplica al contexto anterior, hablando de ese hermano al cual estamos hablándole, pero también se aplica al contexto de cuando se hace una oración en conjunto por un fin común. Entonces, digamos, hay algo muy bonito en la estructura de la oración que nosotros hacemos a diario, y es que se ora por lo mismo, ¿sí? Toda la congregación va orando por temas. Primero se ora por esto, después se ora por esto, después se ora por esto, porque es bíblico el ponernos de acuerdo para pedir por un tema en específico, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy especial esta partecita. O sea, esta partecita que estamos leyendo tiene aplicabilidad al tema anterior y como ya lo estamos viendo, también a nuestra oración diaria. Entonces es muy bonito. Esta partecita es muy chévere, porque acá nuestro Señor nos dice que Él oye la oración de cuando lo hacen dos o más. Y a continuación explica el por qué. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí se ve la omnipresencia de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, este es un tema que, como les había mencionado, no se toca en el mensaje de la cruz porque es un poco complejo espiritualmente hablándolo. Digamos, lo que pasa es que hay una razón espiritual
y que nosotros podemos comprender de cómo es la omnisciencia de Dios, pero para incluirla en el mensaje de la cruz es muy pesado, ¿sí? Es un alimento demasiado sólido y por eso es que el pastor en ese momento no lo describe con claridad. Pero lo que nosotros, digamos, debemos tener claro es que Dios está donde hay dos o tres congregados en su nombre, ¿sí? Él está en medio de nosotros. Esa partecita es muy, muy importante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, ¿por qué nuestro Señor, por qué, perdón, por qué Pedro le habla de perdón a nuestro Señor? Porque Pedro comprendió que nuestro Señor está hablando de tener misericordia con los hermanos, ¿sí? Entonces, Pedro comprendió espiritualmente y esto es un punto a favor de Pedro, ¿sí? Pedro comprendió espiritualmente de qué está hablando nuestro Señor. Entonces, pero Pedro quiso ser generoso y le dijo, ¿hasta 7? Entonces aquí vemos un corazón muy grande de Pedro porque en el Antiguo Testamento estaba permitido odiar a nuestro prójimo, ¿sí? En ese momento no era pecado odiar, en el Nuevo Testamento es pecado odiar. En el Antiguo, no. Entonces, por eso aquí Pedro quiso ser generoso y decir, pues entonces perdonaré cuántas veces a mi hermano, hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no se refiere a que debemos ver cuántas veces son 70 veces 7, porque vendrían a ser 490 veces y que las estemos contando cada vez que un hermano nos falle. No. Cuando nuestro Señor habla de 70 veces 7, está hablando de que el significado del 7 es perdonar perfectamente, o sea, perdonar de corazón, perdonar siempre. Eso es lo que nuestro Señor quiere decir con hasta 70 veces 7. ¿Sí? Que nuestro perdón hacia nuestro prójimo o nuestra misericordia hacia nuestro hermano debe ser eh, perfecta y permanente, ¿sí? Debe ser constante. No es que hoy perdono, mañana no, no. Porque de la misma manera como nosotros perdonemos constantemente, también podemos recibir el perdón de parte de Dios y su misericordia. Entonces, acá nuestro Señor ya les va a dar una parábola de esto que acabamos de hablar. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces, ese ponerse a cuentas es, podríamos decirlo de alguna manera, una especie de juicio, ¿sí? O sea, esto es, digamos, una especie de juicio pequeñito. No estoy hablando del juicio final, porque aquí sencillamente es para ponerse a cuentas. Y nosotros vemos que nosotros nos corrige. Veámoslo más bien como el tema de corrección en este momento, ¿sí? Entonces, nuestro Dios viene a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿sí? Entonces estamos hablando del Padre y de nosotros, como hijos del Padre. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí vemos que era una deuda demasiado grande, tanto que no se podía pagar ni con las posesiones de él, ni con sus hijos, ni con su esposa, ni aún con su propia vida. ¿Sí? Entonces era una deuda muy grande. Por eso vemos que en este momento la deuda que nosotros teníamos antes de conocer a nuestro Señor era la deuda del pecado. Es una deuda que nosotros no podemos pagar ni con todo el oro del mundo. ¿Sí? Entonces, a esa deuda se refiere nuestro Señor en este momento. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces, aquí vemos, entra la misericordia del Señor, entra la misericordia del Padre y entra la misericordia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos que la deuda es una deuda que no podemos pagar, pero aún así nosotros le decimos, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿De dónde le vamos a pagar si nosotros no tenemos de dónde pagar? ¿Sí? Entonces, ahí entra la tarea de nuestro Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio es que la deuda quedó saldada. ¿Sí? Entonces, vemos que el Señor literalmente perdona la deuda, o el Padre la perdona a través de nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros. Pero nosotros por lo menos debemos tener esa intención de decir, yo quiero ponerme a cuentas, ¿sí? Yo tengo por lo menos, y cómo nos pagamos? Nos ponemos a cuentas y pagamos a través del arrepentimiento de nuestras obras y reconociendo a nuestro Señor como el pago por los pecados que cometimos y por nuestra salvación. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. ¿Sí ven? Entonces le perdonó la deuda. Eso fue lo que hizo el Padre al enviar a nuestro Señor a morir por nosotros, perdonarnos la deuda porque nosotros no pagamos nada. Pero la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso era necesario que nuestro Señor derramara su sangre por nosotros. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Entonces vemos un consiervo, entonces ya vemos a un hermanito. ¿Sí ven? Aquí no estamos hablando de un mundano, aquí no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, estamos hablando de alguien que conoce a Dios, un consiervo, un hermano, que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Qué se refiere aquí? A que no le quería perdonar sus fallas que había tenido con él. Por eso vemos en práctica lo que Pedro le estaba hablando a nuestro Señor. ¿Cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Y nuestro Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Y aquí vemos que esta persona no quiso perdonarle. Digamos, yo lo estoy hablando más que todo en el contexto espiritual, porque si lo vemos en el contexto natural, sencillamente él tenía una deuda demasiado grande con el Señor. El Señor se la perdonó. Ahora él encuentra a un hermano o a un consiervo, a un trabajador de igual a igual, que le tenía una deuda, pero era muy pequeña comparada con la que él tenía con el Señor. Y acá dice que él le asió de él y le ahogaba. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el Nuevo Testamento. Por eso la palabra dice que cuando nosotros odiamos a nuestro hermano, somos culpables de asesinato. Odiar y no perdonar. Nosotros como hermanos estamos asesinando a un hermano, porque ese hermano literalmente va a perder su poca fe por culpa de nosotros, por culpa de que nosotros no tengamos misericordia. Por eso la sangre de esa persona, si se pierde, está en nuestras manos. ¿Sí ven? Es muy, muy grave el no perdonar a un hermano y pues hablándolo en este contexto, en la fe. Entonces, por eso digamos, por eso en el Nuevo Testamento se manda a tener misericordia de nuestros hermanos y a no odiar a nuestro hermano, porque el odiar y no perdonar a nuestro hermano es literalmente hacerle de él y ahogarle. Literalmente, en otras palabras, matarlo espiritualmente, ¿sí? Entonces, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces acá él también hizo lo mismo que él había hecho con el Señor, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Vemos que el Señor le perdonó una gran deuda, la deuda por nuestros pecados, que vuelvo y digo, no tenemos con qué pagar por esa deuda. Y ahora nosotros no le vamos a perdonar a nuestro hermano una ofensa contra nosotros, si una ofensa no se compara con toda la maldad que nosotros cometimos contra nuestro Dios desde nuestro nacimiento hasta este momento. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante que nosotros comprendamos espiritualmente esta parábola. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Quiénes son estos consiervos? Nosotros ya vemos que nosotros estamos sirviendo, ¿sí? Pero vemos que también los ángeles son siervos de Dios, ¿sí? Los dos somos siervos de Dios. Por lo tanto, aquí, ¿quiénes son los que pueden hablar directamente con el Padre? Los ángeles, que por eso dice en la partecita que vimos ayer, que nosotros no debemos tratar mal a nuestro hermano porque su ángel ve el rostro de nuestro Padre, de Dios, ¿sí? Entonces, este es el consiervo que ve lo que pasa, se entristece mucho y va y le refiere al Padre todo lo que pasó. Entonces, llamándole su señor, le dijo, aquí vemos al Padre, llamando a la persona que no quiso perdonar. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Entonces, digamos, toda la parábola la hablé en el contexto espiritual y ya con la conclusión comprendemos el contexto espiritual. Perdonar a nuestros hermanos sus ofensas, así como nuestro Padre nos ha perdonado a nosotros. Y que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano sus ofensas, nuestro Padre tampoco va a tener misericordia de nosotros y no va a perdonar nuestras ofensas.
Bueno, hasta ahí, ahí finalizamos el capítulo de hoy. Entonces, digamos, si vemos que había una línea de eventos, un orden de sucesos y espiritualmente, desde el versículo 1 del capítulo 18 hasta el último versículo, hasta el versículo 35. Entonces, es muy importante comprender esto, porque esto lo vemos en toda la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso a mí no me parece nunca prudente separar historias, porque aquí nos acabamos de dar cuenta que esto estaba relacionado con el anterior con el anterior y el anterior, y todo es un todo, o sea, toda la palabra es un todo, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante que nosotros debemos comprender. Y aquí lo que Dios sencillamente quería, o sea, con todo esto que hablamos entre ayer y hoy en este capítulo 18, se resume en: Padre, perdónanos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así de sencillo. Ese es el resumen de todo este capítulo 18. Y de corazón, ¿no? Perdonar de corazón, que eso significa perdonar 70 veces 7. Perdonar perfectamente. ¿Listo? Bueno, bueno, me gustaría escuchar las opiniones, de pronto si vimos algo nuevo, si aprendimos algo nuevo, o si de pronto pasé lo mismo, algo por alto que de pronto no vi. ¿Listo? ¿A quién le gustaría comenzar? Están pensativos todos hoy. Papi, le escuchamos. A mí me gustaría siempre, familia, me gustaría hacerles una pregunta a todos. ¿Cuándo algún pastor en nuestra vida, ya conociendo los caminos de Dios, nos ha explicado y cómo lo hemos entendido? Si viene de atrás, nos confirma, nos pone en una parábola muy entendible, muy abierta. Muchas gracias, Padre y Espíritu Santo, y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos abre en estos momentos el entendimiento, el conocimiento, y lo entiende uno tan fácil. Pero la pregunta sería esa, porque para mí todo está explicado, solo que aquí, por decir, cuando el uno aprieta al otro, y los ángeles, que cada uno tenemos un ángel, ¿cómo será el uno hablando con el otro? Y se va y le cuentan a Dios: pasó esto, a este lo apretaron, y a este lo soltaron, y a este pagaron, y a este, bueno, y viene el juez justo sobre la persona, como quien dice, de mal corazón, y ahí lo dice claritamente. Entonces me gustaría siempre, como dice familia, cómo lo vemos ahí. Si para mí está explicado, todo está explicado, está muy claro. El Padre Nuestro nos sella que perdonemos como Él también nos perdona. Perdónanos como nosotros también perdonamos. No tengo más que decir, familia. Pues les haría esa pregunta, ¿no? Si alguna vez, vuelvo a repetir, si en alguna prédica nos lo explicaron así. Y en mi vida, pues me parece que no. Es súper, Pam. Pam, un aporte ahí que caí en cuenta ahorita con lo que dijo mi papi, y es que en este capítulo nos enseña algo que hay algunas denominaciones que no enseñan, y es que hay personas que dicen que la salvación no se puede perder, y eso es totalmente antibíblico. Y en este capítulo, una y otra vez, vemos que la salvación se puede perder. ¿Cómo? Primero vimos al hermano que no recibió corrección y dice que a él se le debe desatar y tenerle como gentil y publicano. Ahí perdió la salvación, literalmente. Y ahora, en el segundo ejemplo, vemos que Dios tiene misericordia de nosotros, nos perdona, ¿sí? Perdona todos nuestros pecados, pero si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, Dios nos desecha. ¿Qué quiere decir? Automáticamente volvemos a perder la salvación. ¿Sí ven? Entonces Hay un aquí, versículo más adelante donde dice que nuestro Señor Jesucristo nos pagó la deuda que nos era contraria. Esa es la deuda que yo entiendo ahorita, o entendemos todos, que estamos exentos de esa deuda, pero tenemos un compromiso. sí, pero entonces tenemos que estar muy despiertos, porque vuelvo a decir, desafortunadamente hay personas que enseñan que la salvación no se pierde, y lastimosamente alguien que conocía a Caín Sogamoso, conoció mucho, escuchó este mensaje, a él algo que no le gustaba era que el pastor insistía en que debemos cuidar la salvación con temor y temblor, y prefirió irse para un lugar donde enseñan que la salvación no se pierde.
Entonces, por eso digo que nosotros debemos tener cuidado, aún escuchando el mismo evangelio, aún escuchando la misma palabra, viendo por todos lados que la salvación la debemos cuidar, podemos, o sea, por eso digo, tenemos que tener mucho, mucho cuidado de no caer con respecto a eso, porque sobre todo Ahora, en este capítulo, ahora la disculpa, conclusión es que sí se vuelvo, pierde. vuelvo a repetir otra palabrita. Ahí nos dice que cuando nos ponemos de acuerdo, que Dios quiera que, Él dice que no nos vayamos a soltar de tener esa intención en el corazón y de poner que Dios nos haya puesto ese querer como el hacer en nuestros corazones, de estar congregados. Dice que cuando habemos dos o tres, tanto para reprender o para hacer volver a alguien como para pedirle a Dios. Súper, súper. Ah, listo, tío Lalo, qué pena, no le dejamos hablar. Puede continuar, tío Lalo. Sí, no, Mauro, lindo sí lo que acabó de decir José también ahí. El 19, el 19 es lindo ese versículo porque dice que otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho y por mi Padre que está en los cielos. Estos versículos son, o sea, es un versículo del orden de Dios, del éxito de Dios, y lo que acabo de nombrar Mauro también, de lo sobrenatural de Dios. Es un versículo que tiene mucho poder porque cuando dos personas se ponen de acuerdo a orar, pues obviamente el reino de Dios está abierto ahí y eso es lindo, trae mucha victoria este versículo. Y a mí me impacta también el 26. El 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo le pagaré todo. Nosotros hay veces que llegamos así, o sea, tan mal llegamos a las manos del Señor que esto nos tocó decirle al Señor, tenga piedad de nosotros, postrado ante Él, perdónanos, Señor, porque hicimos esto, aquello, lo otro, y no sabíamos, Señor. Nos embriagábamos, nos emborrachábamos, una cosa, la otra. Tenga piedad, tenga misericordia, Señor. Y yo miro a ver cómo le pago todo, pero eso es difícil pagarle al Señor todo, porque nomás con solamente el hecho de sacarlo a uno de ahí, eso vale mucho. Eso vale, y uno no tiene con qué pagarle al Señor, pero ahí seguimos adorándole, que tenga misericordia, como dijo acá el 26. Y el treinta es impresionante porque dice que fue echado a la cárcel hasta que pagase la deuda. Sí hay veces que por decir algo, esa prisión, esa cárcel, Dios mío, esa cárcel espiritual ahí donde como que se ora y la oración no sube, eh, todo, o sea, y vemos anteriormente personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, personas de Dios que estuvieron en un momento difícil, en una situación difícil donde no veían la salida, una cárcel espiritual ahí donde prácticamente todo como que no veían el resultado de la oración, una cosa por aquí, salía una cosa y salía la otra, el desespero, pero Señor, pero ¿qué hago? Por ejemplo, en el caso de José en el Antiguo Testamento, él salía de una y se metía en otra y decía, pero Dios mío, él estaba, y él en su cabal, pero Dios lo estaba preparando ahí. Hay veces que esa es la preparación del Señor para que madure, y mire que cuando una persona, por decir algo, cumple años en las cosas de Dios, ¿no? En la parte espiritual, cuando una persona cumple años en los caminos del Señor, es un ascenso más. Dios le está hablando, quiere que tenga corazón maduro, una mente madura para lo que viene. Y esa cárcel va a traer mucha bendición porque ahí está el Señor preparándolo para algo victorioso, para algo sobrenatural, para algo, esa palabra que dijo Mauro tan bonita, que el Señor en su omnipresencia, para eso lo tiene destinado, para eso tiene destinado los hijos de Dios. Y Mauro, creo que la pregunta que me dijo, creo que hace como 24 años, si no estoy mal, aproximadamente. Hace mucho tiempo. Sí, eso era lo que les quería comentar, pero no hay mucho por hablar acá y uno queda sorprendido. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, que está aquí en la tierra y que nos está enseñando, nos está capacitando. Siempre la gloria y la honra siempre será para ti, Señor Jesucristo. Y muchísimas gracias. Dios le bendiga a Mauro, Dios les bendiga familia. Gracias.
Gracias, tío Lalo. Me faltó hacer una pequeña aclaración, o sea, lo dije, pero no lo aclaré. Y es que el significado del versículo 22 lo vemos en el versículo 35. O sea, literalmente, o sea, ahí está. Digamos, ese perdonar 70 veces 7 del versículo 22 significa en el versículo 35 perdonar de todo corazón, literalmente. O sea, esa es la explicación espiritual literal. ¿Qué significa? Perdonar 70 veces 7. Perdonar de todo corazón. ¿Sí? Y, tío, caí en cuenta algo un poquito fuerte. Digamos, el tío habló acerca del proceso, ¿sí? Cuando uno todavía está en vida. ¿Mm? Pero si nosotros contextualizamos el verso 30, el de, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué pasa si una persona después de morir es echado en la cárcel? Nunca, nunca, nunca va a poder pagar la deuda, por eso va a ser eterno el castigo. Aquí nos explica por qué el castigo es eterno. Porque vimos que esa deuda no se podía pagar ni con los bienes de él, ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con su propia vida. Entonces, él nunca va a poder pagar la deuda si no aceptó a nuestro Señor y no se arrepintió aquí en vida. Ya después de morir y que viene el juicio, va a ir a ese lugar hasta que pague la deuda, pero esa deuda nunca la va a pagar, por eso el castigo va a ser eterno. ¿Sí? Es fuerte, pero es bonito tenerlo claro, porque Dios con su amor nos permite comprender estas cositas. Bueno, ¿a quién más le gustaría continuar? Compartirnos algo más así chévere. Está muy bonito. Entre más hablamos, más cosas encontramos, ¿sí? Es muy bonito. Patro, a ver. Creo que Leito va a hablar. ¿Sí? Ay, no. ¿Sí, Leito? Dale, Leito. Qué pena, no me di cuenta. Tienes apagado el micrófono. De pronto por eso no me di cuenta. Ya. Es que Martín molesta mucho. A ver si nos deja hablar. Bueno, aquí el Señor nos enseña muchísimo. Enseña que debemos perdonar de corazón. Nos enseña que si unimos y nos ponemos de acuerdo para orar, Él nos escucha. Pero me impacta que el Señor le perdonó al deudor, le perdonó 10,000 talentos, y es muchísimo. Y él no fue capaz de perdonar 100, que era muy poquito. Entonces yo digo, sí, el Señor nos perdona muchísimo, porque nosotros realmente cuando llegamos a los caminos de Él, llegamos sin conocerlo, muchas de las veces lo ofendimos demasiado con nuestra idolatría, con nuestra manera de vivir, con palabras, todo, con nuestros actos, y Él nos perdonó. Así nosotros debemos perdonar a los demás, a los que de pronto no conocen de Dios, y de pronto nos hacen algo. Nosotros no debemos ser decorosos, debemos más bien hablarles de Dios, para que así pueden de pronto llegar a los caminos de Dios. Yo lo veo de esa manera, amor. Súper. Ahí Leito complementó otra parte de por qué nuestro Señor nos habló atrás del buen pastor, del que deja las 99 y va por la una. Para Dios es muy valioso si nosotros hacemos esa tarea de hacer volver a que se perdió. Eso es grandioso para Dios. Si ven que todo se complementa y todo está conectado, es muy, muy bonito. Gracias, Leito. Súper chévere. Qué bonito, Leo. Hola. Sí, lo que dice Leito es cierto. Escuchamos, tía Mile. Que lo que dice Leito es cierto. Dios nos enseña que debemos perdonar y buscarlo mucho con la oración. En el capítulo 20, donde dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está de igual manera presente en una congregación pequeña o en una grande. Vemos que Jesús no mira la cantidad de personas, sino la fe. Esto nos demuestra que los números grandes no son esenciales, tampoco el lugar,
la hora. Esto nos demuestra que si nos reunimos en nombre de Jesús, es lo más esencial. La oración es poder, como dijo Lalito. Entonces, congregarnos mucho, orar y pedir perdón. Súper, tía Eso quería Miriam. ¿Era? compartir. Súper, Voy a tía. llorar. Ay, qué pena, tía. Tranquila, puede continuar, puede continuar. Vale, vale. Ya, ya, Mauricito. Ah, bueno, vale. Qué pena, tía, es que le escucho entrecortado, qué pena, le interrumpí. Bueno, es que mi tía dijo algo importantísimo, y es que Dios busca calidad, no Calidad. cantidad. Eso ya lo habíamos hablado. Dios se goza más con un solo verdadero hijo, y que ya lo hablamos, que con 1000 ángeles o 1.000.000 de ángeles. Un solo hijo verdadero para Dios es más valioso que todas las huestes de ángeles celestiales. ¿Por Hay qué? una introducción Señor. pequeñita, Mao. Ahí es donde en el versículo que nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Entonces, siempre que lo hagamos, hagámosles con esa intención, como lo acaban de decir, con el corazón de verdad, y hacerlo, como dice, hacerlo y demostrarlo. Súper, súper, pa, súper chévere, chévere, chévere. Ahora sí, Pato. A ver, Pues, compartir, Pato. hola familia, el capítulo en sí y pues lo que veníamos hablando y se resume en perdón de corazón. Pero bueno, esa es una pequeña aclaración que me hizo ver la tía ahorita y es, ¿a quién más le conviene perdonar sino a nosotros? O sea, el que no perdona simplemente es el amargado, el que tiene la carga, ¿sí? Entonces, si no perdonamos, ¿quiénes perdemos? Nosotros. Y aparte de que vamos a tener una vida llena de odio, una vida miserable, ¿sí? Que se nos va a ver hasta en nuestra expresión, pues vamos camino al infierno, ¿sí? Bueno, y pues en resultado al perdón de corazón, obviamente la misericordia y bondad de Dios en nosotros. Darle la posibilidad cuando perdonamos de corazón de que Dios obre por medio de nosotros. Esa es la plenitud de la que he venido hablando, ¿sí? Sino que la idea es en toda su casa, como dice la palabra. ¿Toda su casa qué es? En el baño, en la cocina, en la habitación, en el patio, en todas partes, no solamente en mi habitación. En toda su casa es en toda la casa, o sea, en toda mi casa. Ahora, veo que también no solamente es con solo nuestros semejantes, que entre comillas los gentiles, sino más que todo con los hermanos en la fe, porque es a Dios mismo al que agraviamos. Pues si es un hermano, pues es a Dios mismo al que estamos agraviando. Pero entonces, de por sí, una persona no vale más que otra, pero sí tenemos que tener cuidado, pues diría mejor que no miremos a quién, sino con todos. Ahora, la oración del Padre Nuestro me gustó bastante porque Mauricio dijo algo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vean lo que siguen. Viene la bendición al ponerlo, pero si la ponemos por obra. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces, ¿cómo no nos va Él a no dejar caer en tentación y librarnos del mal o de las pruebas? Por la obediencia, porque acabamos de obedecer el perdonar a los que nos ofenden. Entonces, nosotros no podríamos pedirle a Dios que nos guarde de la tentación y librarnos del mal si obviamente no perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Entonces, porque tuyo es el reino, por todos los siglos, es porque ahí le reconocemos como Padre. Entonces, al final, estamos reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque es nuestro Padre, pero entonces estamos conscientes con lo que acabamos por lo que le acabamos de orar o pedirle. Bueno, y hay otra cosa importante, y es la confirmación de que sí tenemos unos ángeles que llevan las oraciones al Padre, y ahí está clarísimo. Ahí lo dice claro, que ellos se entristecieron y fueron y le dijeron al Padre todo lo que había sucedido. Ahora, la otra, la diferencia de para qué nos reunimos. ¿Nos reunimos para orar, o sea, para bendición, o nos reunimos para asesinar a los hermanos? Hay dos tipos de reuniones, ¿sí? Ahora, sabemos que la paga en la cruz es para salvación,
pero nosotros tenemos que saber que nuestro pecado tiene una consecuencia. Entonces, sabemos que la palabra dice que esas consecuencias, si no las pagamos acá, desgraciadamente, las van a vivir nuestros hijos. Entonces, yo prefiero pagar las consecuencias de mis actos, y si estoy debiendo algo por mis antepasados, para que mis hijos no lo vivan. Pero puede ser que esas mismas consecuencias también hagan que mis hijos lleguen a los pies de Dios en espíritu y verdad. Entonces simplemente pediría que se haga la voluntad de mi Dios en mi vida y en mi familia, para bendición de Él, la gloria y honra con nuestras vidas en este mundo, para llegar a la mejor morada al reino de los cielos. Gracias, familia. Súper, patrón. Aunque usted tocó un tema que es un poquito complejo con respecto a las maldiciones generacionales, que eso también nos lo habla la Biblia, obviamente, y donde nos dice que, pues lo vimos en el pecado de la idolatría, donde dice que él aborrece hasta la tercera y cuarta, perdón, que él no perdonará a los que hasta la tercera y cuarta generación de quienes le aborrecen. Entonces, de eso se refería Patro, que nosotros deberíamos, o sea, si nosotros tenemos conocimiento que nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos cometieron pecados graves en contra de Dios, nosotros debemos apersonarnos y pedir perdón por ellos. ¿Por qué? Porque como vimos, Dios dice que esas maldiciones nos siguen. Y pues, digamos, hay una muestra física de esas maldiciones generacionales y son las enfermedades hereditarias. Eso es una de las maldiciones generacionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo rompemos con esas maldiciones generacionales? Como lo acaba de decir Patro. Nosotros, de alguna manera, apersonándonos y pidiéndole perdón personalmente, como si yo hubiese cometido ese error. Porque, digamos, la contraparte está en otro versículo, en otra parte de la Biblia, donde dice que cuando el hijo de alguien malvado viviere conforme a la justicia, o sea, conforme a la palabra, él no llevará el pecado del Padre. ¿Sí? Entonces, Dios nos muestra la salida. ¿Cuál es la salida? Esa. Nosotros vivir según la justicia para que esas maldiciones generacionales, ese pecado de atrás, no nos alcance. ¿Sí? Entonces, También, Mao, señor. hemos aprendido que si nuestros antepasados fueron muy buenos, nosotros podemos ser bendecidos ahorita, como ya sea en nuestra vida, en nuestra economía, esas personitas que decimos por ahí que nacieron con estrella, precisamente sí nacieron con estrella, pero es gracias a las oraciones de la mamá, pueden ser las oraciones de los papás, de los abuelos, o puede ser simplemente porque nuestros antepasados fueron muy buenos y esa bendición nos alcanzó a nosotros. Entonces, hay que saber que como es bueno, también es malo, pero la idea es que podemos cortar o podemos hacer que las lluvias de bendiciones arrecien. Y pues hay una pequeña diferencia con respecto a eso, que las bendiciones son hasta por 1000 generaciones, mientras que las maldiciones es solo hasta la tercera y cuarta. Entonces vemos una gran ventaja en el amor y la misericordia de Dios. Y por eso es que yo, digamos, cuando veo la oportunidad, hago énfasis al abuelito Arsenio, porque yo sé que muchos de los que tienen muy buen corazón viene de parte de ahí. Lo digo porque yo sé cómo era el abuelito Arsenio. Bueno, en parte, obviamente, lo que sé del abuelito Arsenio es muy poquito comparado con lo que todos vivieron con él, ¿sí? Los hijos, la misma abuelita Irene. Entonces, ustedes me entienden cuando yo hablo acerca de que hemos heredado muchas bendiciones, espiritualmente hablando, de parte de Dios a través del abuelito Arsenio. Esa parte es muy bonita, a mí me encanta hablar del abuelito Arsenio. Tengo muchas ganas de verlo cuando estemos allá. Ay, bueno, familia, estos días no he puesto la oración, digamos, por ejemplo, ayer estaba un poquito apurado por ir al culto, entonces por eso estaba un poquito apurado. Pero si quieren, ahorita escuchamos la oración y pues mientras tanto, de pronto, Carlitos, que no nos ha podido compartir algo, si de pronto tiene algo por compartirnos, entonces pues para que tenga ahí el tiempito para escribirnos. ¿Sí les parece? Escuchamos la oración del pastor para finalizar la reunión de hoy, ¿sí? Vale.
Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, familia. Estaba viendo, bueno, parece que... Mauro, creo que Freddy iba a hablar. Ay, ay, sí, no hemos escuchado al tío Freddy. ¿Dónde está el tío Freddy? Hola, tío Freddy, ahí está muy cómodo, Sí, yo quería pues comentar lo que algo tan hermoso que nos dice nuestro Señor, que donde habemos dos o tres
reunidos en su nombre y él va a estar en medio de nosotros. Entonces, como estos días, mire que nos hemos estado reuniendo todos, pues qué bonito porque Él está acá con nosotros. Es algo hermoso. Y pues también quería, de lo del perdón, pues tenemos claro, porque sí, yo escuché la otra vez gente que llegan a las puertas a golpear, que le dicen que no, que nadie se va, todos tenemos acción, pero nosotros sabemos que no es así, porque hay también en la Biblia serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos precisamente. Entonces, pues, si no perdonamos, pues, ¿cómo queremos que perdone nuestro Señor? Y es más, Él nos ha perdonado y sigue perdonando, pero si no perdonamos, pues llegará el día que, como dice la Biblia, pues nos las va a cobrar todas y no vamos a tener con qué pagarle. Pues Dios quiera que no sea así. Gracias, familia. Súper, Freddy, qué bonito. Muchas gracias, tío Freddy. Aquí también tengo un aporte de Carlitos. Carlitos nos dice lo siguiente, dice, lo que puedo percibir en este capítulo es que si logramos entender cómo Dios está en cada uno y amarnos unos a otros sin tener nada en contra de alguno y estar en un mismo corazón, habremos cumplido el amor de Dios por el cual Él nos ha creado y dado su salvación. Esos aportes de Carlos son espectaculares, ¿no? Súper, Carlitos, súper chévere. Claros, directos y veraces. Sí, a mí me encantan estos apuntes de Carlos, por eso los extraño. Carlitos, porfa, todos los días. En serio, son muy importantes y muy valiosos, Carlitos, en serio. Muy chévere. Muchísimas gracias, Carlitos. Yo también quería proponerles algo que olvidé hacer hace ratico, y era, digamos, como Leito nos habló ayer de que conocía a alguien que, pues, está ahorita de pronto internado en la clínica. Quería proponerles si mañana de pronto, si conocen de pronto de alguien enfermo que esté pasando de pronto alguna situación difícil, ya sea relacionada o no con la situación que estamos viviendo, pues para que tengamos esos nombrecitos, para que cuando recibamos la oración, también la recibamos para ellos. Sí, eso es importante, eso vale mucho hablándolo espiritualmente. Y pues también, si a esas personas se les puede compartir tanto la oración como el mensaje de la cruz, que como ya hemos visto es muy básico, pero es muy profundo, sería importante. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, acá precisamente lo tenía ahorita, es don Luis Alberto Márquez, entonces, si de pronto se le puede hacer llegar a él el mensaje de la cruz, el primero, precisamente en el primero habla bastante del poder de Dios, de milagros, de sanidades, milagros que no son fáciles de llevar a cabo, digamos, pues obviamente demasiado sobrenaturales, ¿sí? Entonces, sería muy bonito si de pronto Leito le puede enviar a don Luis Alberto ese mensaje, el mensaje 1 del mensaje de la cruz, y pues ya obviamente ya estaría en sus manos de pronto de él continuar, sí, que pues bueno, sería el ideal. Y lo que si de pronto alguien conoce de alguien que tenga alguna enfermedad o que pueda recibir la oración, nosotros también podemos apoyarlo. Aquí vimos que nosotros podemos recibir la oración del pastor por ellos, y pues porque yo sé que Dios obra a través de esa oración. ¿Listo? Entonces, les quería comentar esa partecita. Y de pronto mañana lo podemos hacer. Pues me gustó, digamos, precisamente hoy cuando coloqué la oración recordé eso, y pues puse aquí el nombre de don Luis Alberto, y pues la idea es que Gina Paola Castañeda Rincón. Hagámoslo para mañana, mami, ¿listo? Entonces, por eso digo, para mañana anotamos en un papelito y hacemos la oración de parte de Dios a través del pastor por cada uno de ellos, ¿listo? Sí, Mauricio, gracias. A Alberto le hicieron ya 3 muertos, 3 pruebas de COVID, las 3 le salieron negativas. Tiene neumonía y enfermedad en un pulmón, pero ya descartado que es COVID, entonces vemos el respaldo de Dios. Y la prima le he enviado palabras y también le envié los mensajes de la cruz y se los mandé también a otras personas. Chéveres. Gracias, mamá. Vale, Leito, listo. Entonces, ya sabemos. Si sabemos de alguien más, nosotros debemos hacer ese uso de misericordia de lo que aprendimos en el capítulo de hoy, ¿listo? Por nuestros hermanos en la fe. Ay, familia, muchísimas gracias. Qué bonita esta reunión. Oh, familia. Chao, abuelita.
Chao. Chao. Muchas gracias. Señora Irene. Mira, gracias, chao tías, chao Leito. Hasta mañana, abuelita, hasta mañana, feliz mamá. Dios noche. le bendiga. Bendiciones. Hasta mañana, mamá. Dios le bendiga. Hasta mañana a todos. Que gracias. Hasta mañana. Dígales que chao. Dios les bendiga. Gracias. Mamá, yo esperando. Peluquearon a Martín.